¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bueno, pues, ¿cómo le llamaremos a esto? El ADN es indispensable para saber a qué especie pertenecemos. El ADN determina, ¿verdad?, a qué grupo o cuál es nuestra genética. El ADN nos va a identificar tanto como de especie y como de género. Bueno, para explicarlo de una manera muy sencilla es esto. El ADN que nosotros portamos dice que somos seres humanos, pero también hay animales, seres biológicos que también están constituidos por un ADN. En este caso, los monos, los simios, tienen un ADN, ¿sí? Los perros, los gatos, el ganado vacuno, caprino, bovino. Bueno, cada cosa en la Tierra tiene un ADN y el ADN es un código genético. Ahora, ¿qué es el ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, es una proteína la cual es compleja, o sea, es diversa y unida a la vez, que es hallada en el núcleo o centro de las células. Esta, a su vez, forma la principal constitución del material o información genética de los seres vivos. Ese es el ADN, o sea, lo que acabo de explicar. ¿Sí? El código genético, el ADN, determina de quién somos. Ahora, cuando una persona duda de la paternidad de un niño, lo que se exige es un análisis del ADN. El ADN va a revelar si ese hijo es suyo o no. Obviamente la mujer no va a requerir el examen del ADN porque no se puede negar que sea su hijo, ¿correcto? Pero no podemos saber si el padre o el que reclama o el que presume ser el padre sea realmente el padre, si es que está la duda. Entonces se recurre al ADN. Aquí en este video vamos a exponer cómo el padrecito, el curita Raúl Sánchez, niega que el ADN sea indispensable para identificar a los hijos de Dios. ¿Sí? Bueno, pues veamos los argumentos del padrecito, más bien del curita, del curita Raúl Sánchez. ¿Ok? Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Ojo, querido amigo, con el lenguaje de algunos hermanos separados. Existen hermanos separados muy serios, muy simpáticos, muy amables, con los cuales podemos tener una excelente relación independientemente de nuestra postura o nuestras diferencias doctrinales, históricas o bíblicas. Pero existen, queridos amigos católicos, unos grupos proselitistas de corte pentecostal que no tienen más de 60 años, que son los más agresivos. Esos, juntos con los testigos de Jehová, a quien arrasar, a como de lugar al católico. Pues este video que estoy realizando es en contra precisamente de esos hermanos protestantes recalcitrantes que ofenden. Esos son los que entran a mi canal a insultarme, ¿no? Sus basamentos de escritura, de historia, son los más pírricos que uno pueda leer. Voy leyendo eso, además de la insultada que leo una cantidad de ignorancia, la cosa más pavorosa. Pero bueno, de todas maneras, hay que seguir en nuestro trabajo de apologética. Ellos nos insultan, nosotros oramos por ellos. Que pasen un bonito día a propósito para estos hermanos que nos insultan tan feo. Nosotros los bendecimos. La cuestión es esta. Hay por ahí unos hombres protestantes de este corte pentecostal que estoy diciendo, donde afirman que no hay que tener en cuenta la antigüedad de la iglesia. La antigüedad no importa. ¿Por qué dicen eso? Ojo, alerta. Simplemente ahí están tratando de sacar, de evadir, de sacar por la puerta trasera, por el backyard, ¿no? Sacar lo que no pueden
probar, entonces no se quieren comprometer. Ellos no pueden probar históricamente que vienen desde el siglo I, año 33. No lo pueden probar, ni hipotéticamente lo pueden hacer, ni por hipótesis. Entonces, claro, manejan ese lenguaje diciendo, no importa la historia, no importa la antigüedad de la iglesia, lo que importa es su doctrina que está en la Biblia, ese es nuestro ADN. Pues no, tampoco. Y se puede probar. Muy bien, entonces no vamos a tocar la parte de la antigüedad. Simple. Si no tocamos la parte de la antigüedad es porque no pueden demostrar que vienen del siglo I, año 33. Entonces ellos dicen, bueno, pero sí podemos mostrar que somos de la iglesia que Cristo fundó por su doctrina. Entonces, ¿qué doctrina me va a mostrar usted? ¿Me va a mostrar la doctrina de el sábado, tener el sábado como día del Señor? ¿Me va a mostrar la doctrina del domingo como día del Señor? ¿Qué doctrina me va a mostrar usted? ¿De bautizar en un río? Si no, no es válido. ¿O bautizar en una piscina por inmersión? ¿Qué doctrina me va a mostrar usted? ¿Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o bautizar en el nombre de Jesús? ¿Qué doctrina me va a mostrar usted? ¿Esa doctrina que está fundamentada en 66 libros o la doctrina que está soportada en 73 libros? ¿Ve? Entonces, ustedes se van dando cuenta, querido católico, que ni doctrinalmente lo pueden demostrar. Y aquí le voy a dar un poquitito de ese gran error que ellos están cometiendo. Dice este hermano, esa es la doctrina donde está el ADN. Entonces, en la doctrina de la iglesia está el ADN. Vamos a mirar entonces el ADN. El sábado como día del Señor. Eso lo dicen muchas iglesias protestantes de corte pentecostal, que el día del Señor es el sábado. Y entonces sacan la Biblia y sacan el texto del Antiguo Testamento y texto del Antiguo Testamento y texto del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia a que el Señor haya dicho que se tenga el sábado como día del Señor. Por el contrario, tiene abundante documentación donde nos refieren que es el domingo. Sin embargo, les vamos a dar el beneficio de la duda a estos hermanos protestantes que afirman con toda seriedad que en la Biblia se sostiene la doctrina del Señor y el Señor enseñó y dejó su doctrina, esta enseñanza que el día de Él es el sábado. Y muestran texto del Antiguo Testamento, y muestran texto del Antiguo Testamento, y cita aquí, y cita para allá, y pasaje aquí, y pasaje allá, ¿no? Y entonces la iglesia le dice, no señor, el día del Señor es el domingo. Y la iglesia con la Biblia también se lo demuestra. Entonces parece ser, dándoles el beneficio de la duda, parece que quedamos como en tablas, ¿no? Como se dice en ajedrez, en empate. La balanza está como, los platos están en la misma medida, ¿no? Con el mismo peso, ni para acá ni para allá. Entonces, como no pueden ser dos cosas al mismo tiempo, o es el sábado día del Señor o es el domingo día del Señor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces ahí es donde me empieza a decir, ve querido hermano, que la Biblia no tiene el ADN de la iglesia. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que ir a la historia. A ver cómo dilucidamos el problemita. ¿Sábado día del Señor o domingo día del Señor? Vamos a la historia. Y en la historia del siglo I, donde está el ADN de la iglesia, vemos perfectamente que a través de los escritos de los padres apostólicos y posteriormente de los padres de la iglesia, el día del Señor es el domingo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la doctrina que se aplicó fue la que se extrajo de la Sagrada Escritura, que afirma que el domingo es el día del Señor, porque los años consecutivos, ¿no?, a la muerte del último apóstol, el día que se tenía como día del Señor era el domingo, porque la historia así lo refiere hasta nuestros días. Ni por la historia, ni por la doctrina, los hermanos protestantes de corte pentecostal
o testigos de Jehová pueden demostrar que son la iglesia que Cristo fundó. Siglo primero, año 33. Por lo tanto, querido hermano, ojo con ese lenguaje de estos hermanos separados. Que el Señor lo bendiga. Bueno, pues ya acabamos de escuchar al padrecito. Qué costumbre, ¿verdad? Lo que se nos queda cuando somos católicos y decirles padres, son sacerdotes. Aunque tampoco es válido el título que tienen por sacerdotes, porque ya no hay sacerdotes. Los únicos sacerdotes que se constituyeron, los que Dios constituyó, eran de la tribu de Leví. O sea, eran judíos, hebreos, ¿sí? Hijos de Leví. A estos Dios los constituyó sacerdotes. De ahí no existe el sacerdocio. Así que no sé cómo le llamaríamos al curita. Vamos a decirle curita, ¿verdad? Porque, bueno, no cura nada tampoco, pero vamos a llamarle curita. ¿Sí? Bueno, entonces el curita aquí, Raúl Sánchez, quiere dar una explicación de por qué el ADN resultó negativo. Claro, para él es negativo porque le conviene decir que no sirve aplicar las reglas del ADN, porque él cree que la iglesia se determina por la antigüedad. Y ya hemos dicho eso muchas veces, ¿verdad? Así que pues vamos a empezar a refutar primero lo que es la antigüedad. O sea, si vamos a juzgar por la antigüedad, entonces ya la iglesia católica, pues aunque es la más antigua, ¿verdad? Y digo más antigua porque a partir de Constantino, en el año 313, como religión, como institución religiosa, tiene sus inicios, su desarrollo en el 313, cuando Constantino oficializa la iglesia de Cristo en el Imperio Romano. Así que la iglesia católica no tuvo una fecha de nacimiento o de creación. Más bien, el romanismo se introdujo, se infiltró en la iglesia de Cristo a partir de que Constantino oficializó la iglesia de Cristo en el Imperio Romano. Bueno, entonces, aún así, como institución religiosa, es la más antigua. Como precepto de culto, ¿verdad? No es la más antigua. El satanismo es más antiguo que la iglesia católica. Entonces, el satanismo por ser antiguo, no significa que sea la iglesia de Dios. Ahora, pero si hay algo que es más antiguo que la iglesia católica, que es la religión judía, por decir en los términos actuales, ¿verdad? En lo que significa o es el concepto de religión, la religión judía es más antigua y según por lo que dice Jesús, pues realmente debería ser la verdadera religión. Solo por lo que dijo Jesús, debería de ser la verdadera religión. O sea que ahí la iglesia católica queda totalmente lejos de ser la verdadera iglesia. ¿Qué significa iglesia? Iglesia viene del griego eklesia, con K, eclesia. Y eclesia significa reunión, congregación o asamblea. Eso significa la palabra iglesia. O sea, donde quiera que se congregue una persona, donde quiera que se reúne, ya sea 2 o 3, dice la palabra, que donde 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará en medio de ellos. ¿Correcto? Entonces, el término de iglesia no es referente a una organización religiosa como lo es la iglesia católica. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Jesucristo en Juan 4:22, ¿sí? Para identificar como religión, como iglesia, como asamblea, como reunión, como congregación, ¿sí? Los judíos son la verdadera religión. Juan 4:22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis,
Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. La salvación no viene de la Iglesia Católica. ¿De dónde viene? De los judíos. Miren nada más. Entonces significa que los cristianos, los que nos decimos ser verdaderos cristianos, cristianos evangélicos, no pertenecemos entonces a la verdadera iglesia. Veamos entonces a qué se refiere, ¿sí? Pero bueno, si es por antigüedad, ya estuvo que la Iglesia Católica no lo es. Vamos a ver lo que dice Romanos 9. Está muy interesante lo que dice Romanos 9. Porque en Israel, sí, fueron hechas las promesas. Todo lo concerniente a la salvación y todo lo concerniente a la permanencia y la autenticidad del pueblo de Dios está en Israel, no en la Iglesia Católica. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 9, del 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, o sea, los israelitas, los judíos, que son israelitas, los cuales son la adopción. Fíjense bien lo que dice aquí, y lo voy a volver a leer para ver si lo captan. Que son israelitas, según de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, lo que yo estaba diciendo hace un momento, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí el sacerdote el curita Raúl Sánchez, está hablando de los patriarcas católicos, pero aquí habla de los patriarcas judíos, hebreos. Entonces, aquí los padres de la Iglesia Católica son un cero a la izquierda. En cuanto a autenticidad y en cuanto a promulgación, promesas y todo lo demás, está en el pueblo de Israel. Son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. No en San Agustín, no en San Jerónimo, no en San Cleto y Anacleto y Panfleto. Sí, no, eso no es ahí. Según la Escritura, eso no es cierto. Entonces, la primera fuente histórica es la palabra de Dios. La primera fuente histórica. Ahora, continuemos con esto. La Iglesia Católica reclama ser la Iglesia de Cristo por su antigüedad y porque es la Iglesia que fundó Cristo. Bueno, que la Iglesia de Cristo fue invadida, la Iglesia de Cristo se infiltraron los romanistas y contaminaron y mancharon la Iglesia de Cristo, aunque siempre hubo gente, ¿verdad? Siempre. Volvemos a la historia. La historia siempre nos ha dicho que ha habido gente que ha defendido la sana doctrina, siempre. Bueno, ahora continuemos con eso. La Iglesia Católica siempre ha proclamado ser la verdadera Iglesia y desecha el ADN. Ahorita vamos a ver en qué consiste el ADN, ¿sí? Y sí consiste en la doctrina, en la palabra de Dios. Siempre lo hemos dicho y lo vamos a afirmar. Y con la misma palabra de Dios. Pero ¿por qué se opone él a esto? Es sencillo, muy fácil. Porque no hay otra manera de poder contradecir lo que nosotros decimos. Nosotros tenemos base bíblica. Ellos no tienen base bíblica. El Dios de ellos no es el Dios de la Biblia. Niegan la Biblia y quieren usar la Biblia para lo que les conviene, pero cuando es en cuanto a doctrina, desafortunadamente no cuadra la palabra de Dios para ellos. No tiene cabida. Es más, no es cabal la palabra de Dios para ellos. Tanto que han dicho que no es suficiente en cuanto a doctrina. Así lo han dicho y lo han expresado. Tarde o temprano van a terminar desechando la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia cada vez los contradice. Ahora, volvamos a esto. La Iglesia Católica reclama ser la Iglesia verdadera.
reclama que Pedro, que no sé qué, que no sé cuándo, que a Chuchita la bolsearon. Bueno, se ponen demasiado pesados en ese aspecto, que han dejado de considerar al pueblo de Dios, que son los hebreos, los judíos, como verdaderos hijos de Dios. Es más, están tan seguros, ellos tan seguros, que el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, fue escrita a la Iglesia Católica. Bueno, pues les tengo una sorpresa. El apóstol Pablo reprende a los romanos por soberbios, y precisamente por eso, por creerse los verdaderos hijos de Dios. Sí. Entonces yo aquí les voy a dar la razón, sí es cierto. El apóstol Pablo le habla a la Iglesia Católica, a la Iglesia Romana, diciéndoles soberbios. ¿Ustedes creen que son la verdadera iglesia? ¿Ustedes creen que son los verdaderos hijos de Dios? Pues no, se equivocan. Vamos a probarlo. Romanos 11, 13 en adelante. Ahora sí no me está fallando mucho la memoria, ¿verdad? Como en otras ocasiones. Pero bueno. Romanos 13... No, Romanos 11 del 13 en adelante. Romanos 11 del 13 en adelante. Fíjense bien, cómo dice aquí el apóstol Pablo a los católicos. ¿A quiénes? A los católicos. Fíjense bien, dice aquí el apóstol Pablo a los católicos. Porque a ustedes les hablo, paganos. Son paganos. Fíjense bien, porque a ustedes les hablo, paganos, por cuanto yo soy apóstol a los paganos, honro mi ministerio. O sea, Pablo fue levantado para predicarle a los paganos. ¿Sí? Y aquí le está hablando a quién? A los paganos de Roma. Fíjense bien, no les dice cristianos, les dice paganos. Y lo vuelvo a repetir, porque a ustedes les hablo, paganos, por cuanto yo soy apóstol a los paganos, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda yo provocar a celos a los que son de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? O sea, aquí está diciendo el apóstol Pablo, quisiera yo que los de mi nación, los judíos, los hebreos, no hubieran rechazado la salvación. Pero como fueron excluidos, sí, fíjense bien, porque aquí lo está diciendo de esta manera, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, el pueblo de Dios fue excluido por Dios mismo, ¿para qué? Para que nosotros, los paganos, los gentiles, fuéramos adoptados por Dios mismo. Ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar, porque de aquí viene el verdadero ADN, ¿sí? Entonces fíjense bien aquí, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Entonces, si el pueblo de Dios fue excluido por causa de los paganos, de los gentiles, entonces, ¿cuánto más grande será su regreso, su admisión sino vida entre los muertos? Vaya, va a haber un gran regocijo para Dios que su propio pueblo le reconozca y que reconozca a Jesucristo como su Mesías, como su Salvador, como el ungido. ¿Sí? Eso está diciendo aquí. Ahora, veamos lo que dice el 16. Si las primicias son santas, ¿cuáles son las primicias? El pueblo de Israel. También lo es la masa restante, o sea, también lo son los judíos actuales. ¿Sí? Aunque estén en desobediencia, también siguen siendo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Y quién es la raíz de ese olivo? Jesús es la raíz. Dios es la raíz. Dios es la raíz. El olivo silvestre es el pueblo de Israel y las ramas son su pueblo actual. Vamos a seguir leyendo. Fíjense bien, Entonces dice aquí, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Fíjense bien lo que dice aquí. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas,
Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí, en este caso especial, está hablando a los romanos. Como dicen los católicos que les están hablando a ellos, ¿verdad? Vamos a hacernos la referencia más directa. Aquí le está diciendo Jesús a los católicos. Hey, mira, si quitamos las ramas del verdadero olivo, del olivo original, y tú siendo un olivo silvestre, salvaje, feo, te injertamos en el verdadero olivo. Sí, amigo católico, te crees más que el mismo olivo que Dios. Te crees más que el olivo de Dios. Te crees más que el pueblo judío. Te crees más que los cristianos evangélicos. Te crees más que todos. Fíjate bien lo que dice aquí el apóstol Pablo, ¿eh? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice el 18, no te jactes de las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Sí? El verdadero hijo de Dios, el que es injertado, como yo soy un pagano injertado en ese olivo. Yo no sustento a la raíz, la raíz me sustenta a mí. Si tú crees que eres hijo de Dios, catoliquito, debes de saber que la raíz te sustenta a ti, no tú a la raíz. La iglesia dice que está aún sobre la misma Biblia, la iglesia católica. Pero fíjate bien, no seas soberbio, no seas soberbio. No eres de la verdadera religión. La verdadera religión, ¿quiénes son? Los judíos. Ellos son la verdadera religión. Entonces no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Pues por eso Dios los desechó. No los ama, no, sí los ama. Pero por ellas tú eres injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No seas soberbio, debes de temer a Dios. Si tú quieres realmente ser un cristiano, debes de reconocer lo que dice aquí la palabra de Dios. 21. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, no es por antigüedad. Ahí ya te equivocaste, Raulito. El ADN de Dios está en nosotros. Y ahorita vamos a ver que sí es de acuerdo a su palabra. Pero primero veamos esto. Sí, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si sigues con esa soberbia, ¡ay, somos la iglesia verdadera! ¡Ay, no, por la antigüedad! A nosotros nos constituyó Cristo, porque se lo dijo a Pedro. Pedro, tú eres la roca en la cual yo voy a fundar mi iglesia. Nosotros estamos en Pedro. Mentira. ¿Sí? Así que, si sigues de esa manera, si Dios no perdonó a sus hijos, a los que dice que son sus hijos, menos a ti. Amigo católico, aquí no me estoy refiriendo a todos los católicos, me estoy refiriendo a Raulito, que tiene un corazón soberbio. Tu amigo católico, si tú no quieres dejar de ser católico, no dejes de ser católico. Pero sí puedes dejar de ser idólatra. Puedes dejar de ser mariseo. O sea, deja de adorar a María. Eso no lo enseña la Biblia. Deja de rezarle a los muertos. Bueno, ahorita vamos a continuar con eso. Entonces, tú puedes seguir siendo católico y un buen hijo de Dios, un buen cristiano. Siempre y cuando te alejes de las mentiras de la iglesia católica. ¿Sí? Y para eso estamos aquí, para enseñarte y guiarte con la palabra de Dios. Ahora,
Dice aquí entonces que si no permaneces en esa bondad, de otra manera tú también serás cortado. 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y ya, podría yo seguir leyendo todo lo que dice y lo demás, pero pueden leerlo ustedes y vean, porque según ustedes, ¿verdad? Los católicos dicen que esta carta fue escrita a los católicos. Bueno, pues lean entonces, vean como el apóstol Pablo dice, no sean soberbios. Ustedes no son hijos de Dios, son adoptados. Y como hijos adoptados deben ser agradecidos y obedecer los mandamientos. Ahora, vamos a ver que el ADN, estábamos hablando del ADN, que cuando una persona, un hombre, duda de la paternidad de un hijo, hay que aplicarle el examen del ADN, ¿verdad? Y entonces el ADN va a determinar por el código genético si es su hijo o no. Ahora, nosotros no podemos aplicarnos un ADN físico. ¿Por qué? Porque no somos judíos. Si fuera por el ADN físico, nosotros reprobaríamos el ADN. Y no solamente nosotros, sino los católicos, los budistas, los hindúes, ¿sí? Los rusos, ¿sí? Fracasaríamos en el examen y resultaría negativo. En ese aspecto ya no seríamos nosotros hijos de Dios. Ahora, hay una manera de probar que ahora nosotros somos hijos de Dios y no necesitamos ese ADN físico, pero necesitamos de un ADN espiritual. ¿Qué? ¿ADN espiritual? Sí, un ADN espiritual. Mire, veamos lo que dice Juan, San Juan 1, 11, hasta donde alcance, ¿verdad? Hasta donde se pueda percibir. San Juan 1, 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, ¿a qué vino él? A predicar las buenas nuevas. ¿Sí? Dice, a lo vino suyo. Digo, a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo judío. Y los judíos no le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, fíjense bien ahí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Ahora, ¿de qué manera vamos a mostrar que somos hijos de Dios? Fíjense bien lo que dice el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. ¿Sí? Ahora es un nacimiento espiritual. Ahora, ¿de qué manera ese nacimiento espiritual lo vamos a comprobar con un ADN? El ADN tiene que ser espiritual también. Pero ¿qué va a determinar ese ADN? La doctrina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que aquí se está hablando es de la salvación. Como éramos gentiles, como éramos paganos, estábamos excluidos de la gracia de Dios, más gracias a que los judíos rechazaron esa salvación se vuelve ahora a nosotros y Dios nos da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios por medio del Evangelio, por medio de las buenas nuevas, a lo que Jesús vino, ¿sí? A lo suyo vino. Entonces, por medio del Evangelio, nosotros ahora somos parte de esa salvación. Ahora vamos a probarlo porque ya lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a tener que decir cuantas veces sea necesario para poder desmentir a estas personas que contradicen la palabra de Dios y dicen que la Biblia, la doctrina, no puede determinar el ADN de los hijos de Dios, de la verdadera iglesia. Y vamos a ver que sí. Primero, ya sabe lo que dice segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad?
Bueno, del 14 dice, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadices, sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si tú eres salvo y ya eres hijo de Dios, lo eres por medio del Evangelio, por medio de la doctrina. Entonces, aquí estamos viendo que el ADN, que es la doctrina, nos identifica como hijos de Dios. Y ahorita vamos a leerlo, porque dice aquí en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad? Para corregir, para instruir en justicia y bla, bla, bla. Eso ya lo hemos leído muchas veces, ¿sí? Pero ahora veamos lo que dice Primera de Corintios. Bueno, antes de pasar a Primera de Corintios, vamos a ver lo que dice. Sí, mejor vamos primero a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios 4, del 14 al 16. Fíjense bien lo que dice aquí. No os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros, como bueno, vamos a leer un lenguaje más actual. No les he escrito para que se avergüencen, sino para amonestarlos, para regañarlos, como a hijitos míos amados. Porque aunque tengan 10,000 tropiezos en Cristo, no tendrán muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. Fíjese bien, wow. Fíjese bien cómo engendró Pablo, ¿verdad? Se constituye un padre espiritual aquí por medio del Evangelio. Fíjese bien cómo lo dice. Porque aunque tengan 1000 tropiezos en Cristo, no tendrán muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. ¿Sí? Entonces nosotros cuando les predicamos el Evangelio y les predicamos la sana doctrina, que es conforme a lo que está escrito, estamos engendrando hijos espirituales. Pero esos hijos no son nuestros, esos hijos pertenecen a Cristo. Es por eso que dice aquí que no tendrán muchos padres, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. O sea, Pablo fue el que trajo la semilla, que es la palabra de Dios, y por medio de esa semilla nosotros somos engendrados. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús, como lo dice aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el Evangelio, la doctrina, la que nos da el ADN. Somos engendrados espiritualmente por medio de la palabra para ser hijos de Dios. ¿Correcto? Parece que muchos no lo van a entender porque necesitan ejercitar su raciocinio conforme a la palabra, por supuesto. Porque si van a ejercitar su intelecto humano, jamás van a poder entender eso. Porque bien lo dijo Pablo, la palabra de la cruz es locura para ellos. Bueno, continuemos. ¿Qué más? Vamos a ver lo que dice Santiago 1:8. Está muy interesante lo que dice Santiago 1:8. Tengo aquí la Biblia a la mano para que vean que no es mentira lo que digo. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, Santiago 1:18 dice de esta manera. Fíjense bien, Él, o sea Jesucristo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Wow! ¿Quién nos hizo nacer? Cristo. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, cuando dice primicias, dice ser lo primero, lo mejor. ¿Sí? Entonces, no, porque aquí no se trata de ser, ¡ay, no, qué altivo! No.
Aquí es en cuanto a lo que fuimos engendrados conforme a la palabra de verdad. Vuelvo a leerlo. Fíjese bien, aquí comprueba que el ADN es por medio de la doctrina. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, mi amigo Raúl Sánchez, acá estamos comprobando que el ADN, que es la doctrina, la que nos caracteriza como verdaderos hijos de Dios, como la verdadera iglesia de Dios, es el Evangelio, la doctrina. ¿Y la doctrina dónde está contenida? En la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora te voy a decir algo, porque tú dices, oh, ¿de qué doctrina me van a hablar? Primero debes entender algo. Porque yo te voy a hacer la misma pregunta. ¿De qué doctrina me vas a hablar tú? ¿Del bautismo de niños? ¿Del bautismo por aspersión? ¿De rezarle a los muertos? ¿Del purgatorio? ¿De las indulgencias? ¿Que si la hostia es Dios? Vaya, ¿de qué me vas a hablar? ¿De qué me vas a hablar tú? ¿De qué doctrina me vas a hablar? ¿Me vas a hablar del catecismo? El catecismo no es palabra de Dios. Al contrario, si no es palabra de Dios, ¿de quién es? ¿Correcto? Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir? ¿De qué me vas a hablar tú a mí? ¿Sí? Seguimos con el ADN. En Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Dice, fíjense bien cómo dice aquí, bien importante saber cómo y cuándo el ADN trabaja en nosotros y cómo el ADN nos distingue como hijos de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, según tu enseñanza y lo que tú estás proponiendo es que no tomemos en cuenta la doctrina bíblica, porque según tú eso no nos distingue como hijos de Dios, pero de acuerdo a lo que dice aquí, sí. Y dice que debemos de amar su palabra y guardar sus mandamientos. ¿Sí? Dice el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, amigo, ¿en qué crees tú? ¿Cuál es tu punto? ¿Desacreditar la palabra de Dios como el ADN? Entonces vimos que no es por antigüedad. No es por antigüedad. Es por convicción. Por palabra. Por doctrina. La cual nos trae la salvación, que es por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia para nosotros. Para ustedes no es palabra de Dios, porque para ustedes es palabra de Dios la tradición oral católica, pero para nosotros eso es basura. ¿Sí? Y vuelvo a terminar con esto. ¿Sí? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Tú dices que nos amas, pero realmente de esa manera en que tú hablas, realmente no nos amas. Y dices que vas a orar por nosotros. Yo por ti no voy a orar. Voy a orar por los demás católicos, pero por ti no, porque tú ya conoces la verdad. La estás ocultando y la estás tergiversando. Ya estás torciendo las escrituras. ¿Sí? Entonces, continuemos con esto. ¿Sí? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Al contrario, para ti son gravosos. Es difícil seguir lo que Cristo Jesús nos manda por medio de la Escritura. Jesús enseña una cosa y tú enseñas otra.
te vas por el lado opuesto a Cristo Jesús. Bueno, continuemos, porque es interesante continuar con esto. ¿Qué más dice la Escritura? Veamos lo que dice primera de Juan 5, del 18 al 21, aquí mismo. En primera de Juan 5, del 18 al 21. Fíjese bien, con esto sobre el ADN, vamos a cerrar con broche de oro en cuanto al ADN. Todavía hay cosas que decir. Bien interesante esto, muy interesante. Escucha bien esto, Raulito, que esto es más especialmente para ti. Dice entonces aquí, a partir del 18, sabemos todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, aquí no es que si yo traigo un crucifijo para que no me toque el maligno, o que yo aquí traigo agua bendita y ajo para que no me muerda el vampiro. No, eso no. Esos son fetiches. ¿Sí? Son supersticiones. Aquí a lo que guarda realmente a un hijo de Dios es obedecer su palabra. Dice en Santiago que dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Aquí que no es que el agua bendita aquí. Hoy. No, eso no va a ahuyentar al diablo. No, que aquí traigo la cédula de Ignacio de Loyola y o de Padua. Eso no ahuyenta al diablo, eso no lo ahuyenta. Ahuyenta al diablo es que usted obedezca la palabra de Dios, el que usted se afirme en sus convicciones. Eso ahuyenta a Satanás, al diablo. Entonces sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y fíjense bien cómo dice el 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Pues por eso que el sacerdote Raúl Sánchez no quiere que ustedes lean la Biblia. Y no quiere que sea el Evangelio y la doctrina el ADN que los identifique. ¿Por qué? Porque aquí dice que hay que alejarse de los ídolos. Y eso es lo que más promueven ahorita. Es lo que más han promovido y defendido. No, eso no es idolatría. Eso no es idolatría. No, no, es que ustedes interpretan mal. No, eso no es idolatría. No, los idólatras son ustedes. No, idolatría es idolatría. La idolatría está ligado con las imágenes y los ídolos. ¿Quieres que toquemos el tema de la idolatría? Podemos tocarlo. Pero bueno, no creo que aceptes. No creo que aceptes porque sabes que vas a perder. Sabes que vas a perder. Bueno, entonces, otra cosa. Con eso terminamos sobre el ADN. Es por eso que te opones a que la gente escudriñe las Escrituras. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero ADN que nos identifica como hijos de Dios, como la verdadera iglesia de Cristo. Ahora, los pentecostales no proclaman el día sábado. No, esos son los adventistas del séptimo día, o algunos que se hacen llamar los sabáticos, ¿verdad? No, nosotros no somos adventistas del séptimo día. Nosotros no proclamamos el día sábado como el día oficial para hacer culto, para hacer servicio. Eso es mentira. Te equivocas. Y al decir y señalar eso, que de corte pentecostal, ellos afirman y dicen. No, seas mentiroso. ¿Por qué dices mentiras? Debes de aprender quiénes son los que promueven esos días. Nosotros no. Mira, la palabra de Dios según dice en Juan 4:21, San Juan 4:21. Mira todo lo que tengo que hacer para contradecirte y desmentirte. 4:21 dice aquí. Jesús le dijo a la samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sí? Vosotros adoráis lo que no sabes,
Vosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Ahora dice aquí, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Para empezar, a Dios le vamos a adorar en espíritu. Y como Dios es espíritu y está en todo lugar, no necesitamos ni de lugar, ni tampoco necesitamos de día. Ahora, en el cristianismo, todos los días deberían de ser santificados, no nada más el domingo. ¿Sí? Ahora, fíjense bien lo que dice Romanos 14. Con esto vamos a terminar porque necesitamos sacar a relucir tu ignorancia, o más bien ¿qué será? Arrogancia, estar en contra de la palabra de Dios. Porque no creo que sea ignorancia, sino que es arrogancia, y esto se nota a leguas que estás opuesto a la Biblia, 100% opuesto a la Biblia. 4 del 5 y 6, ¿para qué vamos a leer tanto? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté completamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, aquí no existe el día. Para el verdadero cristiano que ama a Dios, ¿a poco nada más ustedes son cristianos el día domingo? No, es todos los días. Hay que santificarse todos los días, no solamente un día. Y estar ahí. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y no, eso es basura. Perdón, pero eso es basura. ¿Sí? Ahora, no, la historia no. Sí, la historia nos dice que a partir de Constantino, el día domingo se hizo oficial. ¿Sí? Los apóstoles obviamente lo hicieron el domingo y lo llamaron Día del Señor. Dominus Dei significa Día del Señor. Bueno, entonces, pero no dijeron que era un día oficial ni que era obligatorio para hacer servicio. Ellos lo consideraron porque ese día resucitó el Día del Señor. ¿Sí? Pero no, ustedes no van a encontrar en la Biblia que sea el día oficial o que sea el día obligatorio para ofrecer servicio a Dios. Eso no es, eso es mentira. Amigo católico, recuerde que nosotros le amamos, recuerde que nosotros estamos ahorillando a que escudriñe las Escrituras. Jesús Cristo dijo: ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas se tiene la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros les guiamos a que sigan estudiando la palabra de Dios, a que ustedes conozcan la verdadera gracia y la misericordia de Cristo Jesús, que no es a través de la religión, no es a través de la enseñanza de dogmas, ¿sí? No es a través de todo eso. Entonces, mi invitación es que usted conozca a Cristo Jesús. Cristo le ama. Él es el único que pagó por su vida en la cruz, derramando su propia sangre, para que usted halle descanso de la vida pecaminosa. Solamente en Él va a hallar la vida eterna, en nadie más. En nadie más. Arrepiéntase de sus pecados, arrepiéntase de su idolatría, de su fornicación, de su adulterio, de todo lo que usted practique que es pecado. Arrepiéntase. Cristo le ama. Cristo, Dios, ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sí? Entonces, si usted se acerca a Cristo Jesús, Él le va a perdonar y le va a ser acepto dentro de su reino. Como se lo dijo Pablo a los romanos, ustedes son paganos que van a ser injertados, ¿verdad? En el olivo original, en el natural, no del silvestre, ¿sí? No seas soberbio. Si tú crees que tu religión, y eso va para cualquier otro cristiano que se haga llamar cristiano, que crea que, oh no, porque Asambleas de Dios es la verdadera religión, no que la Bautista es la verdadera religión, no que Casa de Oración es la verdadera religión. No,
No, amigo, no está en la religión. Está en Cristo Jesús y únicamente en Cristo Jesús. Dios le bendiga y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Amén.